Un primer tipo de datos, bastante obvio, son datos numéricos, es decir, valores que pertenecen a alguno de los conjuntos de los números, que pueden ser reales, naturales, enteros, fraccionarios, etcétera, etcétera. Por ser números, tienen una relación de orden entre ellos, es decir, yo puedo ordenarlos de menor a mayor. El 1 siempre precede al 2, que siempre precede al 3, que siempre precede al 4. Si son fraccionarios, por ejemplo, el 1,2 precede al 3,5, que precede al 5,5, que precede al 9,2. Hay tipos de datos numéricos continuos y tipos de datos numéricos discretos. Los continuos, seguro que os acordáis de los números reales de cálculo. Son aquellos en los que, dados dos valores cualquiera, siempre hay infinitos números entre ellos. Por ejemplo, en los números reales, entre 4,5 y 4,6 hay infinitos números. Por ejemplo, 4,51, 4,52, 4,53, 4,5101, 4,530001, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis meter infinitos números entre el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque hay un continuo de números. Sin embargo, los conjuntos de datos numéricos discretos son aquellos en los que hay solo un número finito o incluso ningún número posible. Por ejemplo, en los números naturales, entre el 4 y el 6, solo hay un número, que es el 5. Entre el 4 y el 5 ni siquiera hay ningún número. Entre el 4 y el 5 no hay ningún número. ¿De acuerdo? Por supuesto que el 4,5 es un número, pero no es un número del conjunto de números naturales. Es un número de los números reales. ¿De acuerdo? Estos tipos de datos también se llaman cuantitativos, tanto los continuos como los discretos. Otro tipo de datos son los nominales, es decir, son aquellos valores que pertenecen a un conjunto no numérico. Aún así puede haber una relación de orden entre ellos. Por ejemplo, enero precede a febrero, bajo precede a medio y precede a alto. Pero también puede haber datos nominales que no tengan ningún orden entre ellos. Por ejemplo, amarillo, rojo, azul, verde. Da lo mismo ordenarlo de una manera o de otra, que no se pierde ni se gana ninguna información. O verdadero o falso, también podría ser falso verdadero. No hay ninguna relación de orden entre ellos. A este tipo de datos, aparte de nominales, también se les llama cualitativos o categóricos. Los datos, como ya recordáis, son internos. Si son internos a la organización, se obtienen mediante consultas SQL a las bases de datos transaccionales, es decir, aquellas que recogían la operativa diaria y daban soporte a todas las aplicaciones de la organización día a día, minuto a minuto, hacían que las cosas funcionaran. Generalmente, si yo tengo que recoger información de esas bases de datos transaccionales para hacer un volcado en el almacén de datos, voy a estar requiriendo trabajo a la base de datos y por tanto sobrecargándola, porque esa base de datos transaccional está ya trabajando para la organización continuamente. Entonces es importante que esos volcados se hagan en horas de baja intensidad en cuanto al uso de dicha base de datos. Por ejemplo, en fin de semana, por ejemplo, de noche, o aprovechar vacaciones o puentes, momentos de baja intensidad en general. Cuando son fuentes de datos externas, suele ser necesario utilizar algún tipo de software que convierta el formato de datos en el que está esa información de esa fuente externa al formato destino, es decir, las tablas del almacén que yo estoy construyendo. Para eso muchas veces utilizaré hojas de cálculo, o puede ocurrir que los datos me vengan en ficheros CSV o XML o HTML. En general te puede venir de cualquier manera. Ese tipo de software que te traduce se conoce como wrapper.